Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Historia se escribe con H. Este van a ser un conjunto de videoclases en las que podréis acudir en cualquier momento a través del aula virtual para poder recordar un poco todos los contenidos que hemos visto en el aula. Con 3 objetivos. Número 1, servirá para preparar los exámenes. Obviamente podéis resolver dudas, las que necesitéis viendo los vídeos. Número 2, preparar trabajos, preparar actividades, ejercicios que se irán enviando. Y número 3, y es muy importante esto, ampliar todo el contenido que hayamos visto, que no hayamos visto en clase y que sin embargo sí que aparecerá aquí y que puede caer, obviamente, en las pruebas que hagamos, bien sea en controles o en exámenes. Sabiendo esto, vamos a empezar, por tanto, con el PowerPoint. No, God! No, God, please, no! ¡No! Aquí tenemos el PowerPoint, ¿vale? Como bien sabéis, la primera unidad, la unidad 1, se llama prehistoria o la prehistoria. Y vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar durante esta prehistoria. Como estáis viendo, siempre al empezar cualquier unidad, yo siempre pongo un índice con los puntos que vamos a tratar, con la intención de que veáis más o menos los contenidos que van a caer. Y además, distingo entre los contenidos que están en español, que aparece con la bandera de España, obviamente, y los contenidos que vamos a ver en inglés, ya que la asignatura, como bien sabéis, es bilingüe en un porcentaje. Pues tenemos las edades y fuentes de la prehistoria, que es el punto que vamos a ver ahora, aquí, en este vídeo. Luego, en el siguiente vídeo, veremos el origen y la evolución del ser humano. En el tercer vídeo, veremos el paleolítico. Y en el cuarto y último vídeo, veremos la prehistoria en España y en Andalucía. Entonces, claro, tendréis que preguntarme ahora por qué el neolítico, the Neolithic and the Metal Ages, no tienen vídeo en el aula virtual. Pues muy sencillo, porque estos temas, estos puntos, vamos a verlos solamente a través del aula en clases presenciales, ya que tenéis que desarrollar el listening y el speaking en el aula. Por eso esos puntos serán exclusivamente vistos en el aula. Por tanto, vamos a empezar con el primer punto, ¿verdad? Edades y fuentes de la prehistoria. Aquí lo tenéis. Bien, pues este punto 1, ¿vale? Se divide en dos partes. 1.1, la división de la prehistoria, y 1.2, las fuentes de la prehistoria. Con respecto a la prehistoria, tenéis que saber primero, tenéis que intentar adivinar de qué va esto. La prehistoria es un periodo que va antes de la historia, por eso pone prehistoria. Pre significa antes de. You serious? En el año, comienza hace 4,4 millones de años, lo pone aquí claramente, 4,4 millones de años, y surge con la aparición del primer ser humano. Es decir, el primer antepasado nuestro, de nosotros. Y por último, acaba esta prehistoria en torno al año 3500 aproximadamente antes de Cristo. No olvidéis que A.C. significa antes de Cristo, antes de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Y en este caso, la prehistoria acaba debido a la aparición de la escritura, el desarrollo de la escritura, que va a ser una novedad importantísima que va a cambiarlo absolutamente todo. Fijaos, la prehistoria se divide, como estáis viendo en este eje cronológico, en diferentes partes, en diferentes edades, concretamente en 3 edades, como estáis viendo aquí: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En el momento en el que la edad de los metales se descubre la escritura, como estáis viendo aquí, 3500 a.C., invención de la escritura, surge lo que se conoce como la historia. Y en esta historia también se divide, al igual que la prehistoria, en diferentes edades, concretamente en 4: la edad antigua, la edad media y la edad moderna, así como la contemporánea. ¿Qué vamos a ver en todo el curso? Pues en todo el curso vamos a ver tanto el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, es decir, vamos a ver la prehistoria entera. Y también veremos completa la edad antigua. De modo que el año que viene, en segundo de la ESO, vosotros estudiaréis la edad media y la edad moderna. Y en cuarto de la ESO, pues, puesto que en tercero no hay historia, sino que hay geografía, estudiaréis la edad contemporánea. Al mismo tiempo, tenéis que saber que la prehistoria se engloba, a pesar de que hay 3 edades, se suele englobar o en 3 o en 2. Ya que el paleolítico y el neolítico también se le conoce a ambas etapas con un solo nombre: la edad de piedra, para distinguirla de la edad de los metales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se llama edad de piedra? Pues muy sencillo, porque durante
esta época, durante el Paleolítico, durante el Neolítico, los primeros seres humanos, como estamos viendo aquí, a un ser humano llamado Homo habilis, trabajaban para realizar sus herramientas íntegramente con piedra. De ahí que se conoce como edad de piedra. Por tanto, si sois un poquito listos, como yo espero, tendréis que adivinar por qué se llama edad de los metales. Pues claramente se llama edad de los metales, puesto que van a utilizar el metal para hacer herramientas. Fijaos por aquí, qué curioso, que aquí tenemos algunas herramientas que conocéis en la actualidad, pero que veis una versión muy primitiva, muy antigua. Aquí, por ejemplo, nos encontramos herramientas como pueden ser los bifaces, que es esta que se ve por aquí, en medio. El bifaz sería algo así como una piedra que se encarga de cortar. Es como un cuchillo, algo parecido a un cuchillo que servía para obtener carne de los animales que cazaban los primeros seres humanos. Muy bien, chicos, pues ya sabemos de qué va la división de la prehistoria. No olvidéis que la prehistoria es una etapa que se encuentra antes de la historia, en la que no había prácticamente ningún tipo de fuentes escritas. Básicamente no había fuentes escritas. Y que además se encontraba dividida en tres etapas. El Paleolítico y Neolítico, que se conocen ambas como Edad de Piedra. Y después nos encontramos con la Edad de los Metales. Diferencia entre una y otra. La Edad de Piedra utilizaba la piedra, los seres humanos de la época, para hacer herramientas. Edad de los Metales, utilizaban metal para hacer herramientas, obviamente. Bien, aparece la escritura en el año 3500 aproximadamente. Y con ello surge la historia. La historia con H mayúscula, como estáis viendo ahí. Y esa historia con H mayúscula es una historia escrita y que se divide en 4 edades. La edad antigua, que vamos a estudiarla en este curso. La edad media de segundo de la ESO. La edad moderna, también de segundo de la ESO. Y la última que veremos en cuarto, que será la edad contemporánea. Teniendo claro todo esto, vamos a continuar, por tanto, con nuestro punto primero del primer tema, que se va a llamar punto 1.2, las fuentes de la prehistoria. Bien, muchos preguntaréis qué es eso de una fuente. Pues una fuente no es un lugar solamente donde vas a tomar agua cuando tienes sed, no. Una fuente es todo aquello que se utiliza por parte de los científicos, de la gente que estudia historia, como pueden ser historiadores, arqueólogos, etcétera, con la intención de poder saber qué pasaba en el pasado. Algo así como las fuentes son algo así como pistas que empezamos a recuperar, ¿vale? Como puede ser un libro, como puede ser una herramienta, como puede ser una casa donde vivían hace miles de años gente. Son este tipo de elementos que los científicos, los estudiosos de la historia, utilizan para saber y para intentar, como si fuesen detectives, deducir cómo vivían la gente del pasado. En este caso, lo normal es que los historiadores, que son los que se encargan de estudiar la historia, utilizan este tipo de fuentes, lo que veis aquí en el PowerPoint, que son básicamente textos escritos, como pueden ser un libro de historia o como puede ser un texto escrito en el pasado, como los que se ve aquí en la imagen de la derecha. Pero aquí hay un problema, chicos, y el problema es que durante la prehistoria, repito, durante la prehistoria, no existía la escritura. Por tanto, al no existir la escritura, no podemos utilizar los textos escritos para adivinar qué pasaba en la prehistoria. No olvidéis que la escritura, como ya he dicho y repetido muchas veces, aparece en el 3500 a.C., es decir, al final de la prehistoria. Por tanto, ¿cómo podemos saber cómo vivía la gente en el Paleolítico? Bueno, ¿cómo podemos saber cómo vivían la gente de nuestros antepasados, los primeros hombres, durante la prehistoria, Paleolítico, Neolítico, etc.? Pues chicos, os vais a sorprender. Lo que utilizamos, las fuentes que utilizamos para poder saber cómo vivían esta gente es fundamentalmente, sí, su basura. ¡Sensacional! No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Y os quedaréis, ¿cómo? Su basura. ¿En serio? ¿Tenemos que remover la basura de los bolsos de basura? Obviamente no es así, sino que son todos los útiles y todas las herramientas, incluyendo las casas donde vivían y que utilizaban estos antepasados nuestros para poder, pues, sobrevivir, para poder alimentarse, para poder construir, etc. Esos restos, esa basura, entre comillas, repito, basura porque no es basura,
Es lo que se conoce, es lo que se ve aquí, y es lo que se conoce como restos materiales, ¿vale? No quiero que le llaméis basura, obviamente. Quiero que su nombre sea restos materiales, pero para que lo entendáis, son todos estos útiles, todas esas herramientas que con el paso del tiempo fueron tiradas o dejadas u olvidadas por estos grupos humanos del pasado y que hemos recogido para intentar interpretar cómo vivían las gentes del pasado. Obviamente no vamos a saber al 100% con estas fuentes cómo la gente vivía. Eso está claro, eso es imposible. No podemos viajar en una máquina del tiempo, de momento. Pero sí que podemos interpretar, sí que podemos sacar teorías e hipótesis sobre cómo vivían esta gente del pasado a través de sus restos materiales. Es decir, a través de esas basuras que he dicho antes. ¿Y dónde se encuentran estas basuras, estos restos materiales, que es el nombre de verdad? Pues se encuentran en lugares como este. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una choza o una casa? No. Es lo que se conoce como un yacimiento arqueológico. Y esos yacimientos arqueológicos son trabajados, son excavados por los llamados arqueólogos. Y mucha gente seguramente estará pensando en un arqueólogo, pues en gente famosa de las pelis y de los videojuegos, como puede ser Tadeo Jones, ¿verdad? Como puede ser Lara Croft de Tomb Raider, o como puede ser Nathan Drake de Uncharted, que supongo que la veis, conocéis, porque si no conocéis uno, conocéis el otro. Pero no se parecen absolutamente en nada un arqueólogo o un historiador a este tipo de personajes que van buscando el pasado. Para nada. Ya que los arqueólogos son todos científicos. Son gente que dedica su vida, como estáis viendo aquí, a realizar excavaciones arqueológicas en lugares, algunos de ellos súper remotos, súper alejados del lugar donde viven, y dedican prácticamente toda su vida a ello. Es una profesión tremendamente dura, pero también he pensado una cosa. Imaginad en un yacimiento arqueológico que descubrir algo que nadie ha visto desde hace miles o incluso millones de años. Yo creo que el subidón que te puede entrar tiene que ser tremendo. En una excavación arqueológica como la que estáis viendo aquí, los arqueólogos utilizan diferentes tipos de herramientas para poder excavar y descubrir. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son algunas de las herramientas que son necesarias para las excavaciones arqueológicas. Vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo puede ser una pala, como por ejemplo puede ser un pico, como por ejemplo puede ser cascos, obviamente para protegerse, que son lugares peligrosos, o incluso también pueden ser, pues, una escobilla. Y digáis, ¿para qué quiere una escobilla un arqueólogo? No olvidéis que los restos materiales son tremendamente antiguos. Algunos de ellos tienen más de 1000 años e incluso millones de años. Por tanto, al ser tan antiguos y tan delicados, es necesario utilizar estas escobillas para ir quitando el polvo y quitando la tierra y evitar que se degraden y evitar que se destruyan. Muy bien, chicos, pues hasta aquí llegamos en este punto número 1, que obviamente es un punto bastante más cortito, bastante más fácil. Es un punto introductorio en el que hemos estudiado, repito, dos aspectos fundamentales. Uno, el eje cronológico. Hemos visto las diferentes partes de la prehistoria e incluso hemos visto las diferentes partes de la historia. No olvidéis que son dos conceptos distintos. Prehistoria antes de la historia y después está la historia, que es donde estamos viviendo en la actualidad. Y la diferencia entre prehistoria e historia tiene que ver con la escritura. Prehistoria no había, historia sí que hay. Y en segundo lugar hemos visto las fuentes, es decir, todos los elementos que utilizan los historiadores y los investigadores para poder conocer, para poder intuir, para poder sacar teorías sobre cómo vivía la gente en el pasado. Durante la prehistoria no podemos utilizar fuentes escritas. ¿Por qué? Porque no había. Pero sin embargo sí que podemos utilizar fuentes llamadas restos materiales, que eran todos los objetos, todas las casas incluso, todas las herramientas que utilizaban en su día a día un hombre o una mujer del pasado. Estos restos materiales que actualmente, imaginaos por ejemplo que vosotros pues dentro de millones de años van a ver y van a descubrir vuestra casa. Imaginaos que no tenéis ningún libro. ¿Qué es lo que intentarían utilizar para reconstruir la forma de vida que tuvieseis? Los restos materiales. ¿Qué serían? Pues en vuestro caso, por ejemplo, sería la PlayStation,
sería los tenedores y los cuchillos que tenéis como para comer, los platos, la televisión. Esos son esos restos materiales que utilizarían en el futuro los seres humanos del futuro para adivinar cómo vivíamos en la actualidad, en caso de que no tuviésemos textos escritos. En este caso tenemos muchos. Muy bien, pues hasta aquí el primer vídeo. Nos veremos en el siguiente vídeo. No olvidéis ver el vídeo las veces que hagan falta para resolver dudas o para hacer los ejercicios que envíe. Pues sin más, nos vemos hasta la próxima, chicos.